Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Sarah Yarborough. Sarah Louise Yarborough nació el 12 de junio de 1975 en Portland, una localidad del condado de Multnomah, en Oregón, Estados Unidos. Al poco tiempo, la familia se mudó a la ciudad de Federal Way, ubicada en el condado de King, en Washington. Su infancia transcurrió con serenidad junto a sus padres, Laura y Tom Yarborough, y su hermano Andrew, quien era 5 años menor que ella. Sarah era una hermosa pelirroja con una sonrisa reluciente que, según quienes llegaron a conocerla, iluminaba cualquier lugar al que llegaba. Su madre dijo que Sarah amaba la vida, le encantaba sembrar flores en primavera y viajar. Además, adoraba bailar porque la hacía sentirse viva. Laura la describió como una hija fabulosa y una gran hermana. Ella siempre ayudaba a Andrew con las tareas de la escuela y solía llevarlo a las prácticas de fútbol y a las clases de natación. La orgullosa madre también veía en su hija a una persona que lograba de forma mágica hacer sentir bien a quienes la rodeaban. Era capaz de sacar lo mejor de cada uno y de construir puentes para unir a la gente. Su hermano comentó que la chica siempre tuvo alrededor gente que la quería. También la alabó por mantenerse alejada del mundo de las drogas y de personas de dudosa moralidad. Cuando cumplió 16 años, Sarah empezó a emocionarse con la idea de asistir a una universidad fuera del estado, y se imaginaba disfrutando de los museos y presentaciones del ballet en otra ciudad. Ella tenía grandes esperanzas y sueños. Convertirse en escritora era uno de ellos. Mientras tanto, la jovencita disfrutaba al máximo su tiempo. Además de estar dedicada a sus estudios, era parte del equipo de porristas de la secundaria Federal Way. Ingrid Liden, maestra de química de Sarah, recordó que con frecuencia su alumna llegaba tarde a clase. Entraba al aula corriendo y se deslizaba en su asiento de la fila trasera con una enorme sonrisa. Sin embargo, nunca se atrevió a dejar registro de su impuntualidad. Sarah era una chica independiente y cuando obtuvo su licencia para conducir automóviles, se movilizaba sola tanto a la escuela como a las actividades extracurriculares y a los encuentros con sus amigos. El sábado 14 de diciembre de 1991, el equipo de porristas tenía programada una competencia. Ese día Sarah salió alrededor de las 8 de la mañana de su casa. Usó el vehículo de su padre para ir a la secundaria Federal Way y paró el coche en el estacionamiento trasero de la institución. La animadora llegó casi 1 hora antes de lo pautado al punto de reunión. Pero no estaba allí cuando el resto del equipo, maestros y entrenadores, comenzaron a agruparse para abordar el autobús que los trasladaría al lugar donde tendría lugar el encuentro. De hecho, nunca se les unió. Faltando pocos minutos para que el transporte saliera a la competencia en un poblado cercano, los maestros y entrenadores se alejaron de los estudiantes y empezaron a conversar entre ellos de forma misteriosa. Luego regresaron a la unidad e informaron que la actividad había sido suspendida. El cuerpo sin vida de Sarah
fue hallado por dos adolescentes a solo 100 metros del lugar donde la chica había dejado estacionado su automóvil. Los jovencitos de 12 y 13 años estaban atravesando el campus cerca de las 9 de la mañana cuando vieron a un hombre que se levantaba de una ladera boscosa detrás de la escuela. Los menores sintieron curiosidad y esperaron que el misterioso individuo se alejara de la zona para investigar. Al acercarse hicieron un macabro hallazgo que los dejó helados. Una jovencita vestida con su uniforme de entrenamiento yacía inmóvil entre los arbustos. En medio de la conmoción que les causó la escena, los menores corrieron a la casa de uno de ellos y les avisaron a sus padres, quienes llamaron de inmediato al 911. Poco después, la zona se llenó de policías. En el marco de las averiguaciones, los agentes levantaron el testimonio de otro testigo que dijo que pasó trotando cerca de las canchas de tenis de la escuela a eso de las 8:30 de la mañana de ese 14 de diciembre. El corredor indicó que había visto a una joven inmóvil en el suelo y a un hombre arrodillado tocando el cuerpo de la chica, pero en ese momento pensó que se trataba de una pareja en un encuentro íntimo. El hermano de Sara, de 11 años en ese entonces, vio el momento en que su madre recibió la llamada telefónica en la que su padre le dijo que su hija había fallecido. El recuerdo de ese día no lo abandonaría nunca. De acuerdo con las primeras informaciones policíacas, el cuerpo de Sara tenía señales que permitían deducir que la habían golpeado y que su cuello había sido rodeado y comprimido con sus medias de nylon para impedirle respirar. El examen del médico forense determinó que la víctima fue agredida sexualmente. Además, en el informe de la necropsia, se detallaba que en las uñas de Sara se hallaron cabellos que no eran suyos e indicaban que la joven luchó con su atacante tratando de defenderse. Según la hipótesis de los detectives, Sara no tenía razones para caminar hacia la zona en la que fue hallado su cadáver, de modo que el perpetrador debió someterla para arrastrarla hacia el matorral. La desgarradora noticia sobre el violento deceso de la porrista de 16 años y las circunstancias que rodearon el suceso generó pánico en la ciudad y en el campus. Se puede decir que la tragedia marcó un antes y un después en los habitantes de la comunidad. Los residentes sentían desconfianza de los extraños y los padres aumentaron la vigilancia sobre sus hijos. Por muchos meses se vivieron toques de queda y las puertas se cerraban con doble cerrojo. Al mismo tiempo, los miembros de los equipos de fútbol y lucha libre de Federal Way desarrollaron un sistema para escoltar a las niñas después de clase. Colin Sawyer, un alumno de la secundaria, dijo que hasta ese día imaginaba un mundo ideal donde podían dejar las puertas de los garages y las casas abiertas, pero a partir de allí se percató de la existencia de la maldad. Una generación de niñas aprendió demasiado pronto que había hombres que querían lastimarlas. Se empezó a hablar de la inocencia destrozada y el agresor, quien evadió la justicia durante mucho tiempo. Se convirtió en el monstruo de Federal Way. Bill Harris, uno de los maestros de la víctima, dijo que el lunes 16 de diciembre de 1991, 2 días después de la tragedia, fue la jornada más difícil de su carrera docente, pues tuvo que reorganizar los asientos para que no se notara el lugar vacío donde su destacada alumna solía sentarse. Sara siguió viva en el recuerdo de sus familiares y amigos, quienes la echaron de menos especialmente en su graduación. Esta tuvo lugar 2 años después de su muerte, en una fecha que coincidió con el cumpleaños número 18 de la muchacha. El crimen en su contra parecía aleatorio y sin sentido. En opinión de los detectives, todo indicaba que víctima y victimario no tenían ninguna conexión. La única descripción física que se tenía del presunto criminal
era la proporcionada por los 2 niños que descubrieron el cuerpo. Con esa información, un dibujante forense creó un boceto compuesto del sospechoso, el cual fue distribuido por la localidad y difundido por los medios de comunicación que siguieron de cerca el caso. Se esperaba que alguien pudiera reconocerlo y aportar datos que condujeran a su captura. Se trataba de un sujeto de aproximadamente 1,80 m de altura, que no superaba los 20 años, con el cabello rubio largo hasta los hombros y ojos azules. Adicionalmente, los investigadores recuperaron una pieza muy importante de evidencia forense, un perfil completo de ADN masculino proveniente de una muestra de semen del sospechoso, hallado en la ropa de Sara. La información genética se introdujo en el sistema de índice combinado de ADN, conocido como CODIS, una base de datos nacional de Estados Unidos, creada y mantenida por la Oficina Federal de Investigaciones. Los detectives esperaban una coincidencia que señalara al delincuente, pero no tuvieron éxito. En una reseña del diario The Seattle Times, publicada casi un año después del suceso, se calificó el operativo para resolver el caso como una de las cacerías humanas más grandes en la historia de la policía del condado de King. El mismo reporte periodístico detalló que el departamento del sheriff del condado recibió más de 3,000 pistas solo durante los primeros meses, pero todas condujeron a callejones sin salida y nadie fue arrestado. El caso permaneció activo por casi 3 décadas, pasando de detective en detective a medida que los funcionarios se retiraban o cambiaban de empleo. Un analista de ADN del Laboratorio de Delitos de la Policía del Estado de Washington, Jody Sass, quien se relacionó con el caso desde 1991, trabajó incansablemente para resolverlo. Entre 200 y 300 personas fueron hisopadas, pero ninguno de estos esfuerzos permitió identificar al sospechoso. Cada vez que se obtenía una nueva muestra, Jody apresuraba los estudios, pero los resultados no concordaban. Rutinariamente, el perfil de ADN recuperado de la ropa de la víctima se introdujo en las bases de datos estatales y nacionales y también se ejecutó a través de Interpol, pero cada búsqueda era decepcionante. En 2011, los investigadores comenzaron una serie de pruebas genéticas que arrojaron una primera coincidencia. Esta relacionaba el perfil del sospechoso con Robert Fuller, un hombre emparentado con 2 personas que llegaron a Estados Unidos en el Mayflower, el barco que transportó a los llamados peregrinos desde el Reino de Inglaterra, hoy Inglaterra, hasta la costa oriental de América del Norte. De acuerdo con las averiguaciones, Robert vivió en 1630 en Salem, Massachusetts. Probablemente había miles de descendientes de los Fuller, y considerando que el ADN se alineaba con parientes masculinos, los detectives esperaban que ese fuera el apellido del sospechoso. La prensa se mostró interesada en el descubrimiento que relacionaba a un hombre buscado por un caso de 1991 con pasajeros del Mayflower. Incluso la revista Time publicó una reseña con respecto a los curiosos hallazgos. Siguiendo esa pista, las sospechas llegaron hasta un miembro de la comunidad de Federal Way, William Fuller, un viejo amigo de la familia Yarborough, que había estado en el área en el momento del crimen, y cuya hija, Elizabeth, era compañera de clase de Sara. Al ser abordado por las autoridades, William aportó voluntariamente una muestra de ADN, a través de la cual se determinó que él no era la persona que estaban buscando, y tampoco era su padre, sino un primo paterno del presunto criminal. Otros Fuller que vivían en el área también fueron investigados, pero el caso se enfrió nuevamente. En 2018,
Los investigadores recurrieron a Parabon Nanolabs, un laboratorio privado en Virginia, para actualizar el boceto compuesto original del sospechoso. Los expertos usaron una técnica llamada polimorfismo, que toma marcadores de ADN de la persona para producir una imagen que refleje cómo se vería con el paso del tiempo. Sin embargo, el retrato computarizado no generó nuevas pistas. Los detectives no se daban por vencidos y comenzaron a buscar en sitios web de ascendencia como Identifinders, especializado en genealogía genética, esperando que el ADN del sospechoso coincidiera con algún registro. Dicha tecnología, en lugar de buscar coincidencias directas, permite encontrar personas emparentadas con el individuo investigado. En octubre de 2019, los resultados hicieron que los investigadores centraran su atención en dos hermanos, Edward y Patrick Nicholas. Edward había sido ingresado en el índice de ADN combinado por una condena previa por violación en primer grado y era un delincuente sexual registrado. Pero su ADN no coincidía exactamente con el encontrado en la ropa de la víctima. Con respecto a Patrick, de 55 años, a pesar de tener antecedentes penales, su ADN nunca había sido ingresado a la base de datos de CODIS. El menor de los hermanos, Nicholas, fue sentenciado a 10 años de prisión por abuso sexual en 1983 y quedó en libertad poco más de 3 años después. Una década más tarde de esa condena, en 1993, fue arrestado por abuso infantil, un caso en el que se declaró culpable por asalto menor en 4º grado. Según los registros judiciales, anteriormente también había sido sentenciado a custodia juvenil por abusar de 2 mujeres del condado de King. El crimen contra Sarah coincidió con el periodo en el que Patrick estuvo en libertad condicional entre 1987 y 1993. Para diciembre de 1991, el sospechoso tenía 27 años y estaba en un tratamiento para delincuentes sexuales. Para poder determinar si Patrick era el sujeto que habían estado buscando por casi 30 años, necesitaban su ADN. Entonces los investigadores lo vigilaron, esperando el momento en que dejara atrás algún objeto que les permitiera tomar una muestra de saliva para obtener su perfil genético y compararlo con el del atacante de Sarah. Mientras lo seguían, Patrick dejó caer un cigarrillo que fue recuperado por los agentes y sometido a análisis. Al comparar su ADN con el de la muestra de semen de 1991, la coincidencia fue exacta. No había dudas. Patrick era el hombre que le arrebató la vida a Sarah. Finalmente, el monstruo de Federal Way tenía un rostro y un nombre. El 2 de octubre de 2019, Patrick fue arrestado sin incidentes en un bar de Kent. El hombre había estado viviendo en un edificio en ruinas dentro de una gran propiedad ubicada en Covington, a aproximadamente 23 kilómetros del lugar donde vivía Sarah. Patrick fue acusado oficialmente de asesinato en primer grado, por acabar con la vida de la hermosa y prometedora adolescente en diciembre de 1991. Quedó detenido con una fianza de $5 millones. En el marco de una rueda de prensa de la oficina del alguacil del condado de King para dar a conocer la captura, Laura, la madre de Sarah, agradeció a los detectives por su arduo trabajo. They have never given up. Even when I had given up, they still didn't give up. Ella dijo que todavía pensaba en su hija todos los días. Además, compartió que habían vivido preguntándose si algún día alguien iba a ser arrestado. El hermano de la víctima, Andrew, también hizo declaraciones públicas con un mensaje dirigido al sujeto que lo condenó
a crecer sin la compañía de su hermana, en el que le exigía que asumiera la responsabilidad por sus acciones, pues era hora de que pagara por todo el dolor que había ocasionado. Con el presunto criminal tras las rejas, uno de los dos jóvenes que descubrió el cuerpo de Sarah aceptó conversar con la periodista Amy Chancey del canal KIRO 7. El testigo pidió no ser identificado porque sus hijos aún no sabían sobre el trauma que experimentó siendo un niño. Dijo que ese día vio el mal cara a cara y supo que era real. Además, describió la experiencia como algo aterrador que cambió su vida. El hombre recordó que esa mañana vieron a un individuo a una distancia de aproximadamente 20 metros, que se levantó y los miró de forma extraña, y por eso se detuvieron. Continuando con su relato, dijo que los impactó su actitud, y una vez que se fue, ellos se acercaron e hicieron el aterrador hallazgo. Además, comentó que vivió con miedo hasta que supo del arresto de Patrick, y detalló que su captura le dio una paz increíble. Incluso reconoció que aceptó ir a una audiencia del juicio porque tenía que ver al acusado con sus propios ojos. El 11 de octubre de 2019, unas 20 personas, incluidos algunos excompañeros de clase y maestros de Sarah, se reunieron para recordarla en un momento que se construyó como homenaje unos años después del crimen. El memorial en honor a Sarah es un banco de plaza con la inscripción Carpe Diem, que se traduce como Aprovecha el momento, sobre el que reposan artículos asociados con los gustos de la joven, entre ellos una mochila, varios libros apilados y un par de zapatillas de ballet. Las emociones que se hicieron evidentes en los rostros de cada uno de los presentes en ese encuentro eran prueba de que, casi 30 años después, la tragedia seguía afectando a la comunidad. La emotiva reunión sirvió para que los asistentes comentaran lo que experimentaron al enterarse del crimen y también para recordar a la víctima. Una exalumna expresó que la muerte de Sarah los había unido para siempre. Ingrid, la maestra de química de la promoción de Sarah, recordó que sus compañeros de clase votaron para mantener el lugar que ella ocupaba y no quisieron reubicar los asientos. Uno de sus amigos de la infancia, Ty Thompson, dijo que su muerte le rompió el corazón y sus vecinos la recordaron como una persona mágica y con una personalidad magnética. Otra excompañera, Julie Hagen, reconoció que sintió un escalofrío al saber que el hombre había sido aprehendido, y luego se alegró pensando que finalmente la familia de Sarah tendría un cierre. Sin embargo, pasaron 3 años y medio entre la detención de Patrick y el inicio del juicio en su contra. El 17 de abril de 2023, se escucharon las declaraciones iniciales de las partes. Al presentar el caso, la fiscal del condado de King, Celia Lee, dijo que el Estado confiaba en que el imputado, para ese momento de 59 años, sería encontrado culpable, pues la evidencia en su contra era abrumadora. Según el periódico Kent Reporter, la defensa argumentó que su cliente no encajaba con la descripción del atacante. En un intento desesperado, los defensores quisieron quitarle credibilidad a la organización que hizo el rastreo genético de Patrick. Argumentaron que la doctora en genética, Colleen Fitzpatrick, cofundadora de Identifinders, había identificado numerosas pistas falsas antes de aterrizar finalmente en el acusado, utilizando un proceso genealógico que no se había estudiado lo suficiente como para ser confiable. Además, los abogados alegaron que más allá del ADN, la fiscalía no tenía nada contra su defendido. La fiscalía contradijo los planteamientos de su contraparte. Afirmó que el ADN masculino obtenido de la escena del crimen coincidía con el de Patrick.
y que las probabilidades de que encajara con un individuo al azar de la población estadounidense era de 1 en 120 cuatrillones. El jurado escuchó el testimonio de los hombres que, siendo adolescentes, encontraron el cuerpo de Sarah. Uno de ellos, Andrew Miller, recordó el momento en que hicieron el espeluznante hallazgo y aseguró que lo que vio esa mañana de diciembre era algo que jamás podría olvidar. We just stopped because he's standing up in the middle of the bushes at that time of the morning. What's he doing there? It's pretty creepy. And then, for whatever reason, he just walked out of the bushes and started walking the same direction we were. Después de día y medio de deliberaciones, el 10 de mayo de 2023, el jurado dio a conocer su veredicto. Patrick fue hallado culpable de los cargos de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y de cometer delitos con motivación sexual. El 25 de mayo de 2023, antes de dar a conocer el fallo, el tribunal escuchó las declaraciones de impacto de las víctimas. Una de las personas que habló fue Ann Crooney, una mujer que en 1983 logró escapar de un intento de agresión de Patrick. Ella contó que el hombre se le acercó buscando conversación y luego le puso un cuchillo en la garganta y le ordenó que se quitara la ropa. Pero pudo salir corriendo y escapar lanzándose al río. Durante su exposición, Ann le preguntó a la corte cómo un hombre condenado a 10 años por un intento de abuso sexual pudo salir libre tras solo estar 3 años en prisión. La madre de Sarah también se dirigió a la audiencia para reiterar lo mucho que sufrió su familia por la muerte de su hija y pedir la máxima pena para Patrick. Sarah's death left our family broken. She left a huge hole in our hearts. Patrick Leon Nicholas fue sentenciado a 45 años y 8 meses de cárcel y el pago de una compensación económica a la familia de la víctima, cuyo monto se decidiría con posterioridad. Además, se le prohibió tener contacto con los parientes y amigos de Sarah. Luego del fallo, los Yarborough dijeron estar extremadamente agradecidos con cada uno de los investigadores que trabajaron a lo largo de 3 décadas para llevar al hombre que le quitó la vida a Sarah ante la justicia y lograr una sentencia condenatoria. La familia dijo saber que nada traería de vuelta a Sarah o les quitaría el dolor que han sentido diariamente desde su muerte. También expresaron que les daba algo de consuelo saber que Patrick ya no podría lastimar a nadie más. Andrew, hermano de Sarah, se refirió al criminal en una declaración ante los medios. Se mostró indignado por el hecho de que el sujeto no experimentara ningún remordimiento por lo que hizo. Identifinders, fundada en 2017, es una organización estadounidense sin fines de lucro, creada para identificar con el trabajo de voluntarios a personas fallecidas de identidad desconocida. Cuando su equipo ayudó a resolver el caso en 2019, mediante pruebas autosómicas de ADN, se determinó que el criminal que acabó con la vida de Sarah podría haber sido identificado al menos 20 años antes a través de CODIS, de no ser por las lagunas en el sistema legal. Desde el 3 de junio de 2013, el Tribunal Supremo de Estados Unidos concluyó que era constitucional que sus estados mantuvieran una base de datos de ADN de los arrestados, que puede equipararse con las huellas dactilares o las fotografías como método para el reconocimiento de delincuentes. En consecuencia, de forma rutinaria, los policías deben solicitar muestras biológicas en cualquier detención por delitos graves, para incorporarlas a las bases de datos con fines legales. Según el sitio web de Identifinders, el de Sarah fue el primer caso conocido en el que se utilizaron datos de pruebas de ADN directas al consumidor para generar pistas sobre un crimen sin resolver. Desde entonces, son innumerables los delitos que se han podido esclarecer
utilizando la genealogía genética. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.